Buenos días, hermanos, hermanas de Ministerio Cristiano. Hoy tengo una palabra nueva para darles que está en Hechos 9 y la conversión de Saulo, ¿no? Sabemos que Saulo después se convirtió a Pablo, perseguidor de la iglesia. Bueno, vamos a hacer una oración y lo voy a... porque todos fuimos Saulos en algún momento. Todos fuimos Saulos. Y criticamos, pero él... no hemos matado gente, pero él ha matado espiritualmente gente. Hemos matado espiritualmente gente. Vamos a hacer una oración y vamos a leerlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tenemos para ti, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, Señor, un Dios de misericordia. Te pedimos gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por otro día precioso, Padre, que estamos empezando, Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y oramos por este grupo, te pedimos por la pastora, para el pastor Washington, la pastora Marlene, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos son tus siervos, Señor, y por todo este grupo hermoso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Robo, Sheca, la Vaquía, la Vacanda, Espíritu Santo, te pedimos que esté tocando a este grupo, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, y te podemos esta oración en tus manos, Señor, y te podemos esta palabra en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te da es dar contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó entre tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le entraron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo: ve en visión, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad, a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo:
Yo, ve porque instrumento escogido es este hombre para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuántos le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, Cristo, este hombre que venía con poder de los sacerdotes, porque venía a aprender a llevar gente para Jerusalén y ahí matarlos, porque ese era el fin de Saulo, que después fue cambiado por el nombre Pablo. Pero dice que cuando venía en camino, por camino, se le presentó Jesús mismo y lo resplandeció. Ahora no sé si él venía en caballo, porque viste que hay mucha gente que dice que viene en caballo, pero no sé. Él venía caminando, o en caballo, no sé cómo, pero él cayó en el piso, se humilló, y cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué querés que haga, Señor?, le dice él. Enseguida abrió su corazón. Abrió su corazón, Pablo, y se dio cuenta que estaba persiguiendo a alguien que era santo y estaba matando cristianos y venía a perseguir cristianos para llevarlos a la muerte. Pero este hombre era un perseguidor, pero a la vez era tenía un corazón, porque él pensaba que lo que estaba haciéndolo bien, pero estaba haciendo las cosas mal. Porque ¿cuántas nosotros hemos hecho las cosas mal? Y pensando que estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo las cosas mal, porque no confiamos en el Señor. Pero el Señor mismo lo llamó a Pablo, a Saulo, como discípulo. Lo puso, él era un discípulo, él era una persona que sabía mucho de la palabra. Por eso él era experto para ir a hablar a Europa, ir a Italia, ir a todos, para que él pudiera enseñar. Porque le dice cuando viene, habla con Ananías, dice: hijo mío, y entonces él dice: heme aquí. Y él dice: ve a la casa de Judas, que se va a la calle derecha, y ve y pon las manos sobre Saulo, que está orando, y te vio en visión, que venías y le ponías las manos. Y él dice: pero Señor, este hombre ha hecho cualquier cosa, ha matado discípulos, ha matado a Esteban, me imagino que lo ha dicho en este momento. Sí, pero este hombre es instrumento, lo voy a usar como instrumento. Él va a ser mi instrumento, que va a llevar mi palabra a los gentiles y a la casa de Israel, porque él era discípulo, aparte de Pablo, era discípulo de un gran maestro de la ley, que era Gamaliel. Y él era el maestro, el alumno preferido de Gamaliel, porque Gamaliel me imagino que tendría muchos alumnos, porque no sería uno solo, pero él sobrepasaba a todos. Él era el primero, el que aprendía más de todo, el que sabía toda la ley, porque él escribió 13 epístolas, de 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, las que escribió Pablo. Muchas las escribió Tito, pero las escribió él, Y él era fariseo de fariseo, era un maestro de maestro. Entonces Pablo era... ¿Y cuántos Pablos hay en nosotros? ¿Cuántos Pablos hay en nosotros? Tenemos que ser como Pablo, convertirnos así y predicar el Evangelio, llevarlo a las naciones, porque es un evangelio
Él predicó hasta le llevó la muerte, él fue a la muerte, lo mataron por seguir a Cristo, pero él fue un gran cristiano. Y así debemos ser como Pablo, que seguirlo, seguir a Cristo, porque él era el discípulo. Dice que era el más chico, él se consideraba el más chico de todos los discípulos. A pesar, él era él sabiendo mucho, que sabía mucho de la palabra, porque él sabía más capaz que todos él sabía más que los otros discípulos, porque él sabía mucho de la palabra y conocía, tenía un conocimiento tremendo. Bueno, el libro de Romanos es el libro más completo del apóstol Pablo. Y él es el que lo escribió, porque se va del Antiguo al Nuevo Testamento. Él es el libro por excelencia. Entonces, Cristo usó a Pablo que en ese momento se llamaba Saulo, pero dice que él se convirtió. Tuvo 3 días sin comer, ayunó y ciego. Yo me imagino 3 días no ver, ni no ver, me imagino que para haber sido terrible, pero él dice que confió en el Señor y enseguida lo aceptó en su corazón, porque dice que cuando a la niña le impone las manos, se le caen las escamas de los ojos, se bautiza y ahí es cuando él se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Y ahí es cuando él se convierte en el gran Pablo, el apóstol Pablo. Y si leemos el Nuevo Testamento, de hecho los apóstoles tienen muchas cosas de Pablo. Cristo usó a Pablo para llegar a los gentiles, que somos nosotros los gentiles. Porque si el Evangelio existe a nivel mundial es por Pablo. Porque Pablo fue el que predicó a los gentiles. Porque él era el evangelista que iba para las naciones. Él era el apóstol de las naciones. Porque ¿qué pasa? Él era el que predicaba a los gentiles. Él fue el que llevó a Roma. El primero llevó a Roma. Él llevó a Roma, predicó allá en Roma. Y él fue el discípulo preparado para ir. Porque no cualquiera estaba preparado para ir a Roma. Pablo era, aparte de la ciudadanía romana, porque él aparte era judío, pero era ciudadano romano. Pablo era, si tenemos un evangelio acá en la tierra, en Uruguay, en toda América, en toda América del mundo, es por Pablo. Pablo fue el precursor del evangelio a los gentiles, a la gente que no era del pueblo de Israel. Bueno, pero ahora somos el pueblo injertado, somos el olivo injertado, como dice Pablo en los Romanos. Hermanos, hoy les digo, hermanos, somos un pueblo bendecido por Dios, porque Dios nos bendice y nos ama y nos guarda. Tenemos que predicar este evangelio. Vienen tiempos duros, se viene agenda 2030, pero no hay que tener miedo. Eso es principio del Apocalipsis. Es principio del Apocalipsis, pero esto del agua también es otra cosa que vamos a padecer. El agua, dice que la próxima guerra va a ser por el agua, porque y Uruguay estamos llenos de agua. Estamos rodeados de agua. Y el mundo va a dar agua y va a haber una guerra espiritual, pero tenemos que confiar. Cristo viene y viene por su iglesia. Hermanos, los amo, los bendigo. Y en el nombre de Jesús, amén y amén.